Buenos días, bienvenidos a Biobricolaje. En esta ocasión vamos a realizar una actividad a la que hemos llamado la reserva natural más pequeña del mundo. ¿Y por qué es así? Porque nosotros, con un pequeño recipiente, cubeta o similar, muchas veces puede ser algo reciclado o una vieja jardinera que tengamos ahí abandonada en el trastero, vamos a configurar un pequeño ecosistema, un pequeño vivero con especies muy comunes como pueden ser plantas crasas, romeros, lavandas, plantas que producen néctar, alguna gramínea, y con todo ello vamos a hacer, como he dicho, un pequeño paisaje para atraer a la fauna local. El recipiente para nuestra mini reserva, ante todo, tiene que ser de un material impermeable, puede ser plástico, terracota, etc. Lo importante es que nos quepa en el sitio adecuado. Vamos a practicar unos agujeros de drenaje en el recipiente elegido. Vamos a empezar a introducir la arena. La tierra ideal tiene que ser una tierra que retenga un poquito la humedad, pero a la vez drene. Tiene que drenar porque, de hecho, si vamos a tener en el alféizar de la ventana y cae una gran lluvia, pues no se puede encharcar, porque piensa que muchas plantas no aguantan demasiado el hecho que las raíces estén siempre empapadas. Con lo cual, la mezcla ideal es una mezcla de entre brezo y arena. Una arena de miga que hace que la tierra guarde más poder de drenaje. Echamos la tierra y vamos a ir rellenando toda la cubeta poco a poco. Pues ya hemos echado toda la tierra necesaria. Como veis, no he llenado hasta arriba la cubeta porque tiene que haber más espacio para la tierra de la propia planta que vamos a sembrar, y luego también tiene que haber como mínimo un dedo entre el borde y el nivel de la tierra para que cuando se riegue o caiga agua de lluvia pues no se desborde y no se salga todo el decorado. Así que lo que vamos a hacer ahora es esponjar un poco así la tierra, repartirla, lo hemos alisado y ahora vamos a abrir dos zonas para colocar dos recipientes. Pueden ser pequeños cuencos o recipientes reciclados. En uno vamos a colocar el agua, porque vamos a hacer un pequeño estanque, y en otro vamos a colocar larvas de insecto o otro tipo de comida para atraer a la fauna pequeña, como por ejemplo pájaros o salamanquesas. Así que vamos a conseguir un recipiente similar a este y lo vamos a colocar, por ejemplo, en un extremo de la reserva. Con la misma mano vamos empujando el sustrato, hacemos un poco de hueco, vamos a quitar un poco más de arena, empujamos y rellenamos el perímetro con mucho cuidado para que no caiga la arena dentro. No os preocupéis si ahora queda feo y se ve el borde, porque en breve con las plantas, troncos y demás no se va a notar absolutamente nada. Bueno, eso sería el emplazamiento del pequeño estanque. Aquí van a venir a beber pájaros pequeños, a bañarse, y también van a venir insectos también a beber, mariposas, pequeñas abejas. Estamos generando un pequeño hábitat, un ecosistema muy agradable. Pensar que muchas veces la fauna urbana no tiene sitios ideales para beber, y simplemente el tener una cubeta pequeña rellena constantemente de agua sin dejarla evaporar es algo muy útil. Vamos a colocar el pequeño comedero que va a ir, por ejemplo, aquí mismo, en este lado de aquí. También hacemos un agujero en el sustrato y rellenamos. Una vez que están hechas estas dos instalaciones, vamos a proceder a sembrar. Para ello vamos a coger plantas pequeñas, plantas crasas. Son plantas que aguantan muy bien la sequedad, el sol, plantas que florecen, como estamos viendo en esta planta, por ejemplo. Es un pequeño calancoe que habéis visto que echa una florecita, que es muy útil para que pequeñas abejas o dípteros vengan aquí a libar el néctar. Al generar ese circuito en el que uno siembra plantas de flor, plantas que segregan néctar, que atraen insectos, a su vez esos insectos pueden ser predados por pequeños pájaros o reptiles como las salamanquesas o lagartijas. Así que vamos a empezar a sacar del tiesto con mucho cuidado la pequeña planta crasa. Como veis, ya viene con su pan de raíces. Lo que hacemos es nos liberamos del tiesto y vamos a sembrar tranquilamente en el borde de la reserva. Sembramos, por ejemplo, esta aquí. Esta, por ejemplo, que es una planta crasa muy bonita, parecida a las siemprevivas. Las siemprevivas son plantas que os aconsejo instalar en la reserva, porque son muy duras, plantas que aguantan las heladas, plantas que en un momento dado pues casi no hay ni que regarlas,
y que florecen en primavera bastante y dan muchísimo néctar a los insectos. Esta la vamos a colocar en este hueco. Luego tenemos también como planta grasa ideal los sedum. Los sedum son plantas tapizantes, son plantas que almacenan agua en sus hojas. Plantas muy duras también. Y luego hay pequeñas orugas de mariposas que se alimentan de estas hojas grasas. Así que vamos a colocar también este pequeño sedum, por ejemplo aquí, en este lado de la orilla. También vamos a emplear cortezas, ramas y otro tipo de rocas que estén agujereadas para que la fauna pueda colonizarlas. Por ejemplo, alguna tijereta se puede meter aquí a hacer su nido, puede también, por ejemplo, una abeja tapicera, también puede incluso una avispa alfarera puede hacer una ánfora de barro en el interior de alguno de estos túneles. Estas maderas están así degradadas por una sencilla razón, son maderas provenientes del mar. Hay unos moluscos con forma de gusano que se llaman banquias que se alimentan de la madera podrida. Así que lo que vamos a hacer es colocarla, por ejemplo, aquí en el borde del estanque. Por ejemplo, así cruzada un poco, para que haga un poco de orilla. Aquí tenemos otra muy parecida, también horadada por estos moluscos, y la vamos a colocar en esta esquina. Si no encontramos estas maderas agujereadas, podemos usar, por ejemplo, corcho, corteza de alcornoque, podemos usar una rama de vid seca, o cualquier tipo de corteza o roca que tenga agujeros e intersticios. Cuanto más agujeros mejor, pensar que esos son los sitios ideales para que luego los pequeños insectos la colonicen. Vamos a proceder a sembrar las plantas grandes que van a ir en este lado de la reserva. Para ello tenemos, por ejemplo, plantas como la festuca, que son un tipo de gramínea. También tenemos, por ejemplo, estas plantas que dan néctar, ¿no? Por ejemplo, son verbenas, son plantas como los cantuesos, también romeros, y también tenemos muchas plantas como también bulbosas que dan muchísima floración y mucho néctar. Vamos a empezar, por ejemplo, con esta pequeña festuca. Es una gramínea muy bonita. Para ello vamos a hacer lo mismo. Vamos a abrir un hueco en la arena, lo vamos a posicionar y lo vamos a tapar ligeramente con el sustrato. Vamos a continuar, por ejemplo, con esta verbena. Hacemos otro hueco. Vamos a seguir, por ejemplo, con este cantueso. Mirad qué forma bonita tiene ya. Otra especie interesante, aunque dura poco tiempo, la floración, son, por ejemplo, los jacintos cultivados. Dan mucho olor y mucho néctar. Tenemos aquí también unos troncos de madera fósil y unas piedras muy bonitas que vamos a apilar en este lado de la orilla del estanque para hacer una especie de pequeña pendiente. Aquí, por ejemplo, pueden instalarse pequeñas arañas de los muros, como las egestrias, y otro tipo de invertebrados que van a colonizar la reserva. El siguiente tronco, por ejemplo, puede quedar muy bonito aquí. Y por último, las pequeñas piedras. También podéis colocar cualquier elemento natural que os encontréis que os parezca interesante. Por ejemplo, pequeñas bolas de musgo. Las colocamos por aquí. Podemos añadirle un poquito de arenilla fina para ocultar un poco el color de la tierra. Vamos a rellenar nuestro pequeño estanque, que va a ser un poco el abrevadero de la fauna de la zona. Una manera de atraer a más animales a nuestra reserva es darles de comer. Por ejemplo, salamanquesas o pequeños pájaros insectívoros vendrán a posarse aquí si les dejamos en esta poceta alimento para ellos. Una buena manera de darles un alimento interesante son los gusanos de harina, cultivar gusanos de la harina. Los gusanos de la harina los podemos criar fácilmente en un tarro o en un bote, alimentándolos, por ejemplo, con salvado de trigo, muesli, restos de pan duro, cualquier tipo de cereal. Ellos lo van a digerir y los vamos a cambiar de mano y meterlos dentro del comedero.
Bueno, pues ya estaría terminada nuestra mini reserva natural. Solo hay que encontrar un lugar adecuado en nuestra terraza, un lugar soleado donde apoyarla. Ya veréis que con el paso de los días van a acudir un montón de insectos pequeños, pájaros, otro tipo de animales que van a aprovechar los recursos que les hemos dado aquí en esta reserva. Bueno, yo creo que os animo a que la hagáis y que la disfrutéis. Ya me iréis contando vuestras experiencias. Me voy a despedir de vosotros hasta el próximo capítulo de Biobricolaje. Hasta la próxima.